Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos. Es interesante el texto del Evangelio que leemos el día de hoy porque 2 cosas son importantes de la historia de Naamán. La primera es precisamente lo que nos explica en la lectura del Evangelio. Naamán era considerado, o más bien era, un pagano, alguien que no creía en el rey, en el Dios de Israel. Y sin embargo, cuando lo escuchamos en la lectura, en la primera lectura, cuando se entera de que hay un profeta en Israel que cura, por interés, Naamán va a ver a Eliseo y bueno, escuchamos ya la historia, lo manda a bañarse 7 veces y Naamán se cura. Lo interesante es cómo Jesús está hablándole a sus adversarios y les hace mención de cómo la viuda de Sarepta y Naamán, que son personas consideradas alejadas de Dios o que no creen en Dios, cómo ambos fueron beneficiarios precisamente del don de Dios a través de sus profetas. Es decir, la salvación que Dios nos trae es una salvación para todos, no hace distinción. Dios viene a salvar a todos, aún a los que no creen en Él, aún a los que no vienen a la iglesia, aún a los que no pertenecen a ningún grupo de la iglesia. Ojo, porque entonces debemos de ir aprendiendo nosotros a ser más incluyentes en nuestra iglesia, porque Dios está para todos. Eso nos viene a enseñar Naamán y la viuda de Sarepta en este texto del Evangelio. Pero una segunda cosa muy importante es precisamente lo que nos cuenta la primera lectura en esta historia de Naamán. Naamán llega con el rey de Israel, le presenta su tributo, le llevó muchas cosas. El rey piensa que más bien las intenciones de Naamán son la guerra, y Eliseo le dice: déjalo que venga para que se dé cuenta que hay un profeta en Israel. Total que Naamán llega con Eliseo. Y fíjense bien, qué curioso, porque el texto nos presenta a Naamán como un grande héroe. ¿Pusieron atención? Naamán había derrotado a los enemigos de su rey y entonces gozaba de mucha fama. Gozaba, vamos a decirlo así, de un privilegio. Llega con Eliseo y Eliseo ni siquiera sale a recibirlo, ¿no? Eliseo le dice: báñate 7 veces en el río Jordán. Y Naamán se enoja muchísimo. A Naamán le cuesta mucho trabajo
que este profeta ni siquiera se dio el tiempo de venirlo a ver. Naamán hubiera querido, quizá, que Eliseo le hiciera quién sabe qué tantas pleitesías, ¿no? Incluso le dice a los siervos: oye, una oración, que me imponga las manos, que haga algo como extraordinario, ¿no? Como que me manda a bañarme en el río, y luego en el río Jordán, si allá en mi tierra hay ríos más bonitos, ¿no? ¿Cómo que en el río Jordán y así nomás me va a curar la lepra? Ojo, atención con esta actitud soberbia, con esta actitud orgullosa, con esta actitud de Naamán que no lo va a ayudar. Imagínense que Naamán se hubiera quedado con esta respuesta, que por su orgullo, por su soberbia, por querer decirle al profeta cómo tiene que hacer las cosas, Naamán no se hubiera bañado en el río. ¿Qué hubiera pasado? Simple, Naamán no se hubiera curado. Sin embargo, sus sirvientes le dirán: oye, pues báñate, ¿qué pierdes? ¿No? Te están pidiendo una cosa muy simple, hazlo. Y entonces Naamán, a regañadientes, hace lo que tenía que hacer. Y el milagro sucede, y Naamán se cura. ¿Qué tiene que ver Naamán con nosotros el día de hoy, hermanos? Yo les diría, el modo en el que Dios cura, el modo en el que Dios sana, o el modo en el que Dios hace milagros, siempre va a ser a través de la sencillez y la simplicidad de las cosas. Como cuando tu doctor te dice: tómate tus medicinas. Como cuando tu doctor te dice: haz una dieta. Como cuando tu mamá te dice: pórtate bien, no salgas, estudia. Dios siempre actúa de la manera más simple. Pero si nosotros tomamos actitudes como las de Naamán, creyendo que nos merecemos todo y demás, ¿no? Ven y tócame y hazme una oración y úngeme, y quién sabe qué tanto quería que hicieran Naamán por él. No, báñate en el río 7 veces. O como el día de hoy, que nos están diciendo: lávate las manos, estornuda en el codo, aliméntate bien, no salgas de tu casa más que para lo indispensable, protégete, no vayas a lugares donde haya mucha gente. Son cosas simples, hermanos, no nos están pidiendo grandes cosas. Y Dios actúa en las cosas simples y sencillas de la vida. Como cuando nos dicen: obedezcan, obedece, recibe la comunión en la mano, no le des la paz al otro con la mano, cuídate, protégete, permanece en casa. Atención, porque me parece que esta lectura nos cae como anillo al dedo en este tiempo. Dios hace milagros y nos salva, pero nos corresponde a nosotros hacer las cosas simples que nos están pidiendo que hagamos. La mejor manera de prevenir, la mejor manera en que Dios puede hacer el milagro es obedeciendo en las cosas simples y sencillas. No tomemos actitudes como las de Naamán, ¿verdad? Pretendiendo decirle a Dios o pretendiendo decirle a los demás cómo se deben hacer las cosas. Acerquémonos con humildad, acerquémonos con obediencia, y Dios va a actuar, así como lo hizo con Naamán. Vamos a pedirle eso al Señor, que nos conceda la gracia, primero, de no excluir a nadie en la salvación. Todos somos beneficiarios de este don maravilloso que Dios nos ha dado con Jesús. Y segundo, que sepamos acoger con simplicidad, con sencillez, con humildad las indicaciones que se nos dan para que el milagro suceda. Vamos a pedirle eso al Señor. Presentamos nuestras ofrendas.